Hola, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades para todos. Esta noche en el tema central, la presencia del doctor Marcelo Sánchez Urrutia, fiscal de menores, un hombre que obviamente tiene un contacto permanente con aquellos jóvenes y adolescentes que están en algunos casos en situación de calle, permanentemente delinquiendo y algunos reincidentes. Lo hemos invitado porque el problema es serio y porque además es una persona que con su experiencia nos puede dar a conocer cosas que ocurren y que a lo mejor podemos colaborar nosotros de alguna manera para que eso siga dejando de hacer. La pausa, la apertura y de inmediato con el fiscal. Bueno, y con nosotros el doctor Marcelo Sánchez Urrutia. Buenas noches, gracias por venir, doctor. Buenas noches, un gusto y un placer como siempre, Chano. Un fiscal que tiene un contacto permanente desde hace ya 10 años, 11, con los menores, ¿no? Del 2008, sí. Que hubo un cambio en la justicia de ese momento, ¿no? Y la verdad que sí, hubo un cambio de paradigma bastante importante, beneficioso para todos, beneficioso para la sociedad, beneficioso también para los jóvenes en conflicto con la ley penal, porque fue un cambio rotundo donde empezó a investigarse los hechos delictivos en que los menores estaban inmersos, en que en muchos casos eran hechos muy violentos y muy graves, y se dejó de que las cosas estén en manos de un solo juez que decidiera el destino de los menores, ya sea por conflicto con la ley penal o menores que estuvieran en situación de calle o de riesgo, que tenían que ver con menores víctimas de una vulneración de derechos, etcétera, que antes estaban en manos de solo un juez quien disponía de ello, y a veces en muchos casos era bastante injusto como se disponía, y bueno, y se empezó a trabajar más específicamente con los menores en conflicto con la ley penal a través de un debido proceso penal y de investigación de estos hechos delictivos, que en la otra época, antes del 2008, no se investigaban. Menores en conflicto con la ley penal que son muchos y reincidentes, ¿no? Lamentablemente sí, tenemos dos franjas claras para marcar, que son los menores que no han cumplido aún los 16 años, que son los menores inimputables, y después tenemos los menores que tenían entre 16 y 18, son los que quedan inmersos en este fuero de responsabilidad penal juvenil. Esa es la razón por la cual, doctor, la gente ve en muchos casos con sorpresa como gente jóvenes o adolescentes con 15 años que cometen algún homicidio, enseguida están libres en la calle, ¿no? Eso porque hasta los 16 son imputables o no pueden tener o deben estar en libertad. Exactamente, en realidad hasta que no hayan cumplido los 16 son menores inimputables por todos los delitos que cometan, inclusive los homicidios, que dentro de la escala o de los valores del Código Penal es el delito más grave, es lo que más preocupa a la gente, que jóvenes de entre 14 y 15 años estén armados con cuchillo y maten a las personas, ya sea por un tema de venganza, ya sea por un conflicto anterior o ya sea por un tema de inseguridad, como ha pasado muchas veces, donde terminan ante un robo matando a las personas. Sí, nuestra ley, la 22278, que es una ley vieja, que es la ley que tanto quiere modificar el gobierno, que tanto quiere cambiar el gobierno, es una ley de la época de los militares donde establece este tema de la inimputabilidad, que hasta que no se cumpla 16 años los menores son inimputables, y lo que significa es no someter a ese joven a un proceso penal ordinario, es decir, yo no puedo llevar a ese joven a un juicio oral y no puedo llevar a ese joven a que se lo condene con una pena, pero no significa que yo no investigue el hecho. Yo puedo investigar el hecho, puedo dejar al menor aprehendido, obviamente esta aprehensión y luego un pedido de medida de seguridad, no de detención, no es larga en el tiempo, es un plazo muy corto, porque lo que se hace con los menores inimputables es trabajar a través de un equipo interdisciplinario para conocer los motivos que llevaron a que este joven cometa ese hecho tan grave, pero obviamente se tiene que trabajar bien tanto con el joven como con la familia. Doctor, ¿habría que hacer algún cambio en la ley? A ver, yo ya lo he hablado un montón de veces con ese tema de la inimputabilidad. Y cosas también lo hablo, sí. Exacto. Pero como el público se renueva, y exacto, además no, está muy bien, sí, no, es verdad. Sí. Y aparte a veces la gente también se olvida de las cosas, está tan preocupada por toda otra situación que es bueno recordarse estas cuestiones específicas. En este caso de la inimputabilidad, yo lo he dicho muchas veces, las leyes se crean por un tema de política criminal, que es el interés que la sociedad tiene a que ciertos hechos sean castigados.
castigados o sancionados por la ley penal. En este caso en particular, ante la falta de acción del Estado, esto es del Poder Ejecutivo principalmente, que son los encargados de manejar todo el tema de la imputabilidad de los menores, obviamente la gente quiere una respuesta. Y si la respuesta la gente entiende que está en la justicia para privar de la libertad a los jóvenes, yo acompaño al pedido de la gente, al clamor popular, pero no es la solución. Eso yo lo tengo claro, porque hoy pedimos que se baje a 14, mañana vamos a pedir que se baje a 12, si el Estado, principalmente, insisto, el Poder Ejecutivo, no trabaja con estos menores como corresponde. El Estado que no es el gobierno, es bueno aclararlo, ¿no? No es este gobierno actual, no es el gobierno anterior, no. El Estado de alguna manera somos todos, aunque la responsabilidad sea distinta, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hay una ley específica, que es la 13298 a nivel provincial, que determina ciertos programas que el Poder Ejecutivo está obligado a aplicar cuando hay menores en conflicto con la ley penal o hay menores en situación de calle, que esos jóvenes en situación de calle son los que en definitiva después terminan cometiendo algún delito porque no tienen o tienen una vulnerabilidad en sus derechos básicos, como es la salud, la vivienda, la educación, y la única salida que tiene es cometer delito para poder satisfacer esa necesidad. ¿Cuántos menores hay en situación de calle o menores que han delinquido, son reincidentes y aún están fuera de la órbita, sea policial, de la justicia y demás? Algunos en la calle. Sí, en realidad un número específico no le puedo dar cholo, pero lo que sí sé que hay muchos y es preocupante. 40, 50, 60, y habrá 30. aproximadamente chicos en situación de calle que los ves en la Plaza San Martín, los ves deambulando por Güemes, los ves deambulando en la Plaza Mitre, jóvenes que uno no entiende cómo el Estado no interviene para sacarlos de esa situación y para evitar, obviamente, que cometan delito. No nos olvidemos, esto es una opinión muy particular, pero el fuero de menores es un fuero de prevención. ¿Qué significa eso? Que se trabaja a los fines de que estos jóvenes no reincidan, como me decís vos, y no vuelvan a cometer otro delito. La justicia tiene su parte, pero la gran parte más importante, la troncal, la tiene el gobierno a través del Poder Ejecutivo con esta ley 13298. No está bueno judicializar todas las cuestiones. Lo importante es que se trabaje con ellos, con programas que muchas veces están, pero bueno, siempre por una falta de presupuesto o por una falta de personal, no se cumple como corresponde y todo fracasa. Falta de personal, falta de presupuesto, ¿no? Exactamente. Las dos cosas, porque la falta de presupuesto te lleva a que no tengas el personal idóneo y la cantidad de personas que se necesita. Doctor, en Batán, o el Batancito, la Batancita, como se le llama, se trabaja aparentemente bien, o por lo menos de lo que entendemos nosotros. El problema es cuando el chico vuelve a la calle, ¿no? Sí, en realidad luego de una gran lucha que se tuvo desde el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales de menores, se logró que el Batancito empiece a trabajar un poco mejor y bien, principalmente con el tema de la seguridad. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar sobre la inseguridad que tenía el Batancito. Se ha logrado que los muros se levanten a una altura considerable, que sea todo de ladrillo y no solamente alambrado, como había en una época. Si bien hay algunas otras cuestiones que todavía faltan, tema de seguridad, pero bueno, se está cumpliendo. ¿Y ahí se le enseña algo? ¿Ahí se lo trabaja? Exacto. Bueno, y internamente, lo que es intramuro, se logró que los jóvenes empiecen a tener cursos. Yo diría que para mí no son suficientes, pero bueno, se está tratando de mejorar las cosas, pero falta una especie de cronizar lo que se hace adentro con el afuera, de que haya un puente para que las cosas que se están haciendo dentro del instituto tengan un reflejo en el afuera y cuando el joven recupera la libertad pueda seguir haciendo ese curso, pueda seguir capacitándose o pueda tener una herramienta para poder conseguir un trabajo. Eso falta todavía. Son cuestiones estancadas que el gobierno, insisto, porque todo lo que tenga que ver con el instituto y la resocialización de los menores está a cargo del Poder Ejecutivo, está fallando y es algo importante para evitar la reiteración o reincidición de los jóvenes en un conflicto con la ley penal. Doctor, esos menores que están en situación de calle, por lo general son situaciones problemáticas de la familia, ¿no? En algunos casos que están viviendo prácticamente solos. Lamentablemente sí. Yo recordaba
esto es un tema, una división muy subjetiva, uno puede hacer la división entre chicos en situación de calle y chicos en la calle. Vos conocés mi historia, yo era un chico en la calle. Ahora quiero que la cuentes. Bueno, sí, yo era un chico... ¿No le parece mal contarlo? No, por favor, todo lo contrario, no. Yo era un chico en la calle. ¿Esto qué significaba? Yo tenía a mi papá y mi mamá que trabajaban todo el día, pero bueno, tenía a mi hermana que era la responsable mía en su momento, que era una nena de 12, 13 años, y yo vivía en la calle. Vivía en la calle, pero yo sabía la hora que mi mamá y mi papá regresaban y yo estaba con ellos y tenía mi plato de comida, tenía mi vestimenta, pero vivía en la calle por esta situación de no tener padres que me pudieran controlar. Y vivía en la calle, hice cosas que uno a veces las habla y son sorprendentes y que no lo pueden creer. Pero el chico en situación de calle son jóvenes que tienen el grupo familiar destruido, podríamos decir, desmembrado. Chicos que tienen tal vez al papá preso o a la mamá presa, o son padres que están en una situación tal vez de acción muy alta y no están con los chicos, y los chicos terminan viviendo en la calle. Digamos que no tienen una contención familiar. Siguiendo el ejemplo de la calle con otros chicos que están en la calle. Exactamente, y no tienen un techo, no tienen un familiar que le pueda acobijar, no tienen un plato de comida, etcétera. No tienen estudio, no tienen cultura, exactamente. Esos son chicos en situación de calle, que es la diferencia que yo hago entre las dos cosas. Yo en mi época me juntaba con chicos en situación de calle por estar yo en la calle, pero yo tenía mi hogar, mi casa, mis hermanos. Llegado el momento, yo me acuerdo que... Usted anoche tenía donde dormir. Exactamente, yo antes de las 8 o 9 de la noche tenía que estar en mi casa, porque después se cenaba, yo el otro día iba a la escuela, etcétera, pero bueno, muchos se quedaban en la calle, obviamente. Y eso influye. Doctor, vamos a terminar la historia suya, porque terminar no, de contar, digo, ¿no? Porque tú estuvo hasta a punto de dejar de estudiar. Sí, a ver. Es decir, dése cuenta de la diferencia, ¿no? Ahora nos va a contar cómo es que siguió estudiando. Un esfuerzo mayúsculo de su madre, ¿no? Exactamente, es verdad. Eso cuando ya en una situación que el país vive pasando situaciones bastante complicadas, mi papá se iba a quedar sin trabajo y bueno, obviamente mi primera respuesta fue, bueno, salgo a trabajar, dejo la facultad y mi mamá, con todo esfuerzo, me dijo, no, hijo, yo voy a limpiar una casa más o me van a dar para limpiar donde yo vivía, que vivía en el SOIP, las escaleras del barrio de los monoblocks. Entonces con ese dinero yo te voy a dar para que vos puedas o comprarte los apuntes o tomes el micro o te puedas comprar el café, porque a veces en la facultad uno tiene que estar desde las 8 y hasta las 12 no tiene otra materia. Bueno, es bastante complicado, bueno, y gracias a ella pude lograr culminar mis estudios, el esfuerzo, mis ganas también, porque a veces hablo con mi mujer y veo ciertas cuestiones y digo, yo la verdad que tuve una mente bastante clara de lo que quería hacer, porque tranquilamente podría haber abandonado, dejado poniéndome a trabajar, ayudando a mi mamá, pero bueno. Es una ídola vieja, ¿no? Sí, yo la quiero, para mí me sigue estando y me sigue protegiendo. Yo soy muy creyente, Cholo también. Sí. Yo creo que Dios ha estado en toda mi vida, al punto que soy tan creyente. Yo en este momento estoy haciendo un curso de catequista, que bueno, me viene bien, me ayuda, una visión distinta, ver las cosas desde otro lado también es bueno. En este ámbito mío que es muy complicado. Además, mucha gente, cuando uno tiene dos apellidos, cree que es una cuestión de alcurnia. Lo suyo no. Es un homenaje a su mamá. Es un homenaje a mi madre, fue? Exactamente, sí. Yo termino de recibirme, mi mamá le diagnostican cáncer y fue un cáncer fatal al páncreas y ella, gracias a Dios, me vio recibir, pero a los pocos meses que me vio recibir, ella muere. Y bueno, y yo en memoria de ella, o en agradecimiento de ella, me agregué su apellido y por eso soy Yanes Urrutia. Lo llevo con mucho orgullo, soy el único de la familia que tiene el apellido de mi mamá. Claro, y bueno, claro también. Sí. Doctor, cuando está frente a un chico que delinque, no sé que ponga el ejemplo, pero sí en un momento le diga, mira, no me la cuentes a mí, que yo no lo conozco, ¿no? Sí, muchas veces. A ver, los menores son difíciles de manejar. Ya son difíciles unos menores que tal vez te pueda caber a vos en tu hijo en tu momento, sí, en un sobrino, en un nieto. Sí. Los adolescentes son complicados de por sí, más cuando tienen una buena contención familiar. Imagínate en estos jóvenes, que te hablo de situación de calle, donde tiene la familia muy desmembrada, donde no tienen otra visión distinta que no la sea de buscar las cosas un poco más fácil, porque no tienen una inclusión social como corresponde. Entonces ellos vienen
con una situación o una forma de ser de que quieren ser más que el otro, porque se sienten discriminados, se sienten en una situación diferente. Quizás, ¿no? Exacto. Y me suelen a veces querer pasar y yo les tengo que decir, pero yo le hablo desde su idioma, tal vez, desde entender lo que está pasando. Ojo, eso a mí no me quita objetividad, porque yo soy muy objetivo en mi trabajo, muy responsable, y si al joven yo le tengo que pedir una prisión preventiva y que quede privado de su libertad por el hecho que cometió, se la voy a pedir y sabe que se la voy a pedir. Además, usted es de lo que cree que la pena hay que cumplirla. Yo soy de ellos que creen que la pena... Es más, una reforma que me preguntaste de que había que hacer es sacar lo que se denomina cesura de juicio. La cesura de juicio es un doble juicio que tiene en el fuero de menores, que el menor se le puede aplicar pena hasta que no cumpla 18 y hasta que no tenga un año de tratamiento. La ley es vieja y dice tutelar, pero bueno, es un tratamiento de resocialización. Y si en ese año el chico se comportó bien, hay muchos jueces que te absuelven. Si en ese año el chico no se comportó bien, puede hacer ahí la yo muerte. puedo pedir que se le aplique la pena. Pero la consecuencia de ese chico en libertad, ¿cuál es? Porque Bueno, pudo haber cometido cualquier delito, hasta un homicidio, ¿no? Exactamente, y hay jueces que lo han absuelto, porque claro. En ese año yo soy de los que creen que la Convención de los Derechos del Niño es una convención donde garantiza muchas cosas, pero también responsabiliza a los menores. Y si un menor cometió un hecho a los 16 o 17, se tiene que hacer responsable de ese hecho, y si a los 16 y 17 ya se le hizo el juicio y ya está en condiciones de aplicársele una pena, la cumpla a partir de los 16 y 17, no esperar hasta los 18. Ya a partir de que se terminó el juicio, él tiene que cumplir penas si sale condenado, obviamente. Tipo habla de un caso específico, pero de un menor de 15 años que había hecho como 40 entradas a la comisaría o en la justicia, y hay que ver si está en libertad, sigue. Lo hablamos después. No específico físico, pero en general, como un hecho general, aunque sea un hecho específico. Perfecto. ¿Hacemos una pausa? Bárbaro. Ya volvemos con el Gianni Cerruti. Es un encanto escucharlo hablar porque es un hombre que tiene una vida de distintos lugares, y mire usted la conducta que nos ofrece, que tiene, y está en la lucha permanente para que los pibes se puedan interesar. Una pausa, ya volvemos. Muy bien, seguimos esta importante exposición, más que una charla, porque me encanta escucharlo al fiscal. Doctor, habíamos dicho de aquellos chicos que tienen 15 años, que han cometido homicidio, en algunos casos muchísimos actos de delincuencia, y que entran y salen, porque hay una diferencia de edad, como usted lo explicó al principio. 15 o hasta 16, 16 hasta 18, después 18 de mayor, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que comete un homicidio a los 15? Sí, exactamente. Bueno, lamentablemente hemos tenido en la ciudad casos, como vos decís, de jóvenes que teniendo 14 y 15 años han cometido muchos hechos, y dentro de esos hechos han cometido un homicidio. Lamentablemente esos jóvenes, sobre los hechos que cometieron cuando tenían 14 y 15 años, obviamente las causas se le han cerrado todas porque son menores inimputables. Obviamente que se le dio la derivación correspondiente al Poder Ejecutivo para que esos jóvenes no cometan más hechos y se trabaje con ellos y la familia. Vos me preguntás, ¿hemos tenido éxito? ¿O el Estado, el Poder Ejecutivo ha tenido éxito? No, no ha tenido éxito. Porque esos jóvenes que cometieron los hechos cuando tenían 14 y 15 años, en muchos casos homicidio, cuando tuvieron 16 y 17 volvieron a reincidir, cometieron otros hechos, y en este momento uno de ellos está privado de su libertad. No voy a dar nombre ni nada porque no es un caso que yo intervenga, pero está privado de la libertad por un hecho grave que cometió teniendo 17 años, está cumpliendo una condena, y otro de ellos, porque en Mar del Plata hubo varios, hace poco se le dio una libertad condicional, porque también reincidió cuando tenía 16 años y fue condenado a una pena, y bueno, en este momento está gozando, no hace mucho, se le dio una libertad condicional. Digamos, cuando se tiene 16 y 17, la justicia del fuero de responsabilidad penal juvenil, el Ministerio Público Fiscal
usa todas las herramientas necesarias para que los jóvenes cumplan con lo que tienen que cumplir, que es una condena, porque se los lleva a juicio y se los condena. Se pide que se lo condene y hemos logrado varias condenas en el fuero, que eso es algo que la gente tiene que saber. Nosotros tenemos condenas de menores de 16 y 17 a 14 años de prisión, 16 años de prisión, 12, muchos de ellos están en unidades penales de adulto cumpliéndola. Digamos, hay condenas y no es tanto esta puerta giratoria como muchas veces se piensa o se cree. Los menores inimputables, insisto, es un tema aparte, es algo complicado de analizar, muchas veces se utilizan en estos momentos de campaña para resurgirlo, pero es una cuestión que se viene trabajando desde hace mucho. Es algo que preocupa a la sociedad y yo acompaño a las preocupaciones de la sociedad. ¿Puede haber casos de mayores que utilizan a menores para delinquir como consecuencia de eso? Bueno, de eso hay muchos casos. Yo como fiscal de menores también intervengo con mayores de edad cuando el menor es coautor en un hecho con un mayor. Y muchas veces termino siendo más fiscales de mayor que de menor. ¿Por qué? Porque a lo mejor un hecho, un robo calificado, interviene un menor de 16 y 3 mayores. Y termino siendo fiscal de esos 3 mayores y del menor, obviamente. Y se ve la utilización de muchos menores en estos casos. A ver, el último hecho, sin entrar en detalle sobre el caso, porque no es un caso mío, pero que hubo un menor de 15 con un mayor que mató a una persona que le quisieron robar la moto. Ese menor tenía otros hechos en la fiscalía, pero no eran hechos de tanta gravedad. Se ha juntado, o este mayor lo ha utilizado, entiendo yo, y cometió este último hecho grave, que en realidad, por lo que tengo entendido en la investigación, quien dispara es el mayor de edad, pero el menor lo acompañaba. Ahí se ve cómo se han utilizado los menores de edad para coayudar a cometer estos hechos delictivos junto a mayores. Coayudaron en algún caso a hacerlo, porque si hubiera disparado el chico es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Es más, y el menor, al ser inimputable... A ver, la diferencia en un hecho de esta característica no hay en lo que tiene que ver con la responsabilidad. Ambos son coautores del hecho. Más allá que uno puede decir, bueno, no disparó el menor, disparó el mayor, pero bueno, la coautoría es la misma. Si el joven hubiese tenido 16, en este momento estaría responsabilizado también de este hecho grave y seguramente se llevaría a juicio. Pero al ser menor inimputable, se está todavía investigando bien la participación de cada uno de ellos, entiendo, pero bueno, se dejó todo en manos del Poder Ejecutivo para que trabaje con ese joven. ¿Hace falta una resolución política para que esto mejore? Falta una intención de querer trabajar con la niñez y la adolescencia. Falta una intención de querer subsanar el problema de los jóvenes. Yo siempre digo, si se le daría más importancia a los jóvenes como se tendría que darle, no habría tantos hechos delictivos. Y yo insisto, es un tema de ganas políticas en poner un presupuesto que ayude a la prevención, que ayude a todos estos chicos en situación de calle o a chicos en la calle a cambiar su situación, su vida y a tener más inclusión en lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la recreación. Y obviamente hay un tema muy fundamental que falla son los padres. Yo no le voy a poner todo en la cabeza al Estado, pero bueno, los padres también fallan en todos los ámbitos, porque a ver, yo llevo a mis hijos a escuela bastante importante y veo las conductas de ciertos padres y no las entiendo. Y después son esos padres los que reclaman cosas cuando veo que no están tampoco guiando a su hijo de una mejor manera. Falla en todo. Yo entiendo que la educación en la casa es fundamental. La base es la familia. Después viene la escuela y después viene el Estado en general. Y los recursos que habría que aplicar no se aplican. Los recursos que habría que aplicar, ni dudarlo, hay que invertir mucho más. Acá falta inversión. Poner gente capacitada, gente que le guste lo que está haciendo y se comprometa más con los jóvenes. La droga también tiene mucho que ver, ¿no? Y el tema de la droga es algo que se ha instalado en todo el país y la ciudad de Mar del Plata no escapa de eso. Yo lo he dicho muchas veces, el
90% de los jóvenes en conflicto con la ley penal tienen problemas graves de adicción, graves, nos llegan a nosotros jóvenes que no pueden ni hablar, no se le puede tomar declaración del tema de tan drogado que están, y algo sorprendente, que es que en la ciudad de Mar del Plata, mejor dicho en la provincia de Buenos Aires, no tenemos una institución pública que pueda albergar chicos que tienen problemas de adicciones y que no necesitan un tratamiento ambulatorio, sino un tratamiento cerrado, porque llega un momento que hay jóvenes que necesitan tratamiento cerrado y no hay una institución para albergarlo. Son instituciones privadas en las cuales el Estado tiene convenio, con becas, y a veces esas becas superan, porque hay muchos en toda la provincia, entonces no se tiene cupo, no se tiene vacante. Eso es terrible, terrible, porque a veces se trabaja bien, pero no se tiene un cupo, una vacante en ningún lugar, y ese chico vuelve a estar en la situación de calle, vuelve a drogarse porque no se lo puede mandar al instituto que realmente corresponde estar. Ya estamos en el final. ¿La situación económica que vive un país, o que vive nuestro país, influye en la delincuencia, en los pibes? Y lamentablemente sí, todo tiene que ver con todo, y sí, influye bastante. Yo he tenido casos de chicos que me han dicho: doctor, hice esto porque necesito la leche para mi hermanito de 3 años que no la tenía. Yo lo quisiera ver a usted en esa situación, a ver si no lo haría. He tenido casos de eso, me ha pasado en audiencia, y sí, obviamente que influye. La falta de inclusión social influye mucho. Hay que decirle que no hay que hacerlo igual. Pero, no, obviamente. Uno, es eso, bueno, ¿no? Yo en este tema... Usted no lo hizo, por ejemplo. No, exactamente. Y yo en este tema digo, siempre hay una iglesia o hay alguien que te pueda dar una mano, claro, o una ayuda. Lo importante es pedirla. Pero es como decirlo nomás, porque uno lo comprende también que puede ocurrir. Sí, obviamente. Y ahí, a ver, la gente, la sociedad tiene que dejar de ser tan egoísta. Tenemos que dejar de ser tan violentos, porque tenemos una sociedad muy violenta, y dejar de ser tan negativo en todo y ayudar un poco más, colaborar un poco más, ser más caritativo. Yo calculo que la sociedad podría llegar a cambiar, pero bueno, es complicado igual. Doctor, la verdad que quedan muchas cosas por decir, pero en otra oportunidad lo vamos a hacer porque es interesantísimo escucharlo. A lo mejor usted no se da cuenta, para nosotros y para la gente, la importancia que tiene su palabra, desde el lugar que lo hizo y del lugar que usted estuvo. Si quiere cerrar con algo que falta. No, le agradezco. Uno como perteneciente al Ministerio Público Fiscal siempre lo que tiende es ayudar y dar una mano, y todo lo que pueda ser positivo y útil para la gente, conmigo bienvenido sea. Muchas gracias, muy amable. Por favor. El doctor Dani Urrutia, usted lo escuchó y estoy seguro que lo siguió con muchísima atención. Cuántas cosas que pasan, cuántas cosas que no sé si podríamos solucionar, pero se podría ayudar para que ello no ocurriera de esa manera. Cuando veamos un pibe en situación de calle, pensemos, no con la bronca que nos produce el hecho, sino analicemos también de dónde viene, qué pasó, qué grado de responsabilidad tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque de esa manera podemos utilizar nuestros recursos, una palabra, un saludo para tratar de volcarlo hacia el camino que corresponde. Es muy difícil estar solito y, como explicó el doctor en algún momento, llegar la hora y no tener dónde ir a dormir, con noche como esta, aunque sea noche calurosa. Razón por la cual pensemos y participemos. Gracias, hasta el próximo programa.